Muy buenos días. Aquí estamos en Espacio de Mujer. Hoy estamos con una mujer desde México, pero esta mujer nos ha traído información, pero más allá de esta información, nos pone a trabajar. Es decir, nos hace buscar en nuestro interior todo aquello que tenemos, pudiésemos decir, en debilidad para crearlo y colocarlo en fortaleza. Y no voy a decir más que darle la bienvenida a mi querida Maribel Terrazas. ¿Cómo estás, hermosa? Buenos días. Muchas gracias. Otra vez aquí contigo. Vamos a trabajar un ratito. Pues hemos hablado de varias cosas, todo siempre para aprendizaje, no para juzgarnos, no para descalificarnos, para culparnos, sino para identificar cosas que tenemos que quitar de nuestra vida para poder avanzar e ir por aquellas que estamos esperando, pero pues tenemos que esperar activos, accionándonos, identificando qué es lo que necesitamos, pues para que podamos tener todas esas cosas hermosas en la vida, que son muchas oportunidades desde nuestra vida, nuestra conducta, nuestro pensamiento, de salud, de trabajo, de muchas otras cosas, pero pues hay que trabajar desde la persona misma. Creo que el mundo cambia cuando empezamos a cambiar. Entonces, es la única manera que empecemos a ver estos resultados exteriores, externos, desde nuestro cambio interior. Y hoy vamos a seguir con esta dinámica, ¿verdad? De ponernos a trabajar en el programa, dándonos estas herramientas y estos ejercicios, porque los ponemos en práctica en este mismo momento. ¿Cómo comenzamos? Bueno, hoy vamos a comenzar haciendo un poquito de análisis de la conducta que presentamos, la conducta que proyectamos. Muchas veces pensamos que somos de una forma y resulta que proyectamos otra. Ni siquiera nosotros mismos podemos identificar qué tipo de conducta estamos proyectando o estamos teniendo con nosotros mismos, porque acuérdate que hemos platicado mucho de que somos nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Entonces, bueno, vamos a hacer un test, que es un test de inteligencia emocional, que nos va a identificar qué tipo de conducta tenemos, qué tipo de conducta presentamos, que puede ser la conducta pasiva, la conducta asertiva o la conducta agresiva. No significa que cualquiera de las tres es mala o que es buena o cuál es mejor y cuál es peor. Significa que todos tenemos todos los tipos de conducta de alguna forma como seres humanos, y como hemos hablado en otros programas, las emociones las presentamos de alguna forma, unas más, otras menos, unas las sabemos manejar, otras no, y lo importante es identificar cuáles no podemos controlar o no sabemos manejar para tomar acción. En este caso vamos a platicar de la conducta asertiva, la pasiva, asertiva y la agresiva. Vamos a ver cuál es la que presentamos. Vamos a hacer un trabajito ahí desde donde todos están en su casita o en su trabajo, con una hoja y una pluma. Solamente vamos a poner el número. Es un ejercicio en donde vamos a contar, ¿ok? Vamos a responder solamente con el número que les voy a proporcionar alternativas de números. Ustedes van a elegir con cuál número se identifican. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Si alguien te devuelve en mal estado algo que le prestaste, ¿qué harías? A, que es la primera opción, no le diría nada. Si contestas la letra A, le vas a poner al ladito el número 2, es la puntuación de la letra A, si fuera tu respuesta elegida. La B, se lo diría y me enfadaría. Si escoges la letra B, le vas a poner el número 5. C, se lo diría de buenos modos e intentaría arreglarlo. Si escoges la letra C, le vas a poner el número 3. Vamos con la siguiente pregunta. Alguien me pide que haga algo y yo no puedo hacerlo. A, le digo que sí. Si contesto la letra A, tengo que poner el número 1.
B, le digo que no quiero hacerlo. Si tu respuesta es la B, le pones el número 3. C, le explico el por qué no puedo. Si tu respuesta es la letra C, le pones el número 2. Ok, la siguiente. Una persona te grita y te habla de malos modos. La letra A. Le contesto del mismo modo. Si tu respuesta es la A, le pones el número 3. B. No digo nada. Si tu respuesta es la B, le pones el número 2. C. Cuando termine, le hablo tranquilo y le expongo mi punto de vista. Si tu letra es la C, le pones el número 4. Otra más. Si alguien me pide ayuda para realizar algo, A. Le presto mi ayuda sin pensarlo. Si tu letra fue la letra A, le pones el número 2. No se la presto si veo que no me conviene. Si tu respuesta es la letra B, le pones el número 5. C. Se la presto si creo que se la merece. Si tu respuesta es la C, le pones el número 4. El puntaje de la A es 2, el puntaje de la B es 5 y el puntaje de la C es 4. Mi pareja o amigo no quiere ir a un lugar y a mí sí me apetece ir. A. Le digo que no voy. Le pongo el número 3. B. Me voy solo. Si esa es tu letra, le pones el número 4. C. Hablamos y llegamos a un acuerdo. Si esa fue tu respuesta, le pones el número 1. Ok, ahora vamos a sumar todos los números que colocaste, que fueron tus respuestas, y le pones el número total, el número de toda la suma, y ese va a ser tu resultado. Y ahorita vamos a leer los resultados. Bueno, mi puntaje es el número 12. Ok, perfecto. Vamos a leer la puntuación para quien tuvo puntuación entre 5 y 10. Si tuviste la puntuación entre 5 y 10, la conducta que predomina en ti es la conducta pasiva. No expresas tus sentimientos ni defiendes tus derechos. Ahorita que terminemos de ver la puntuación, vamos a ir con cada conducta para ir platicando de cada una. Claro. Bien. Esto es si tuviste la puntuación entre 5 y 10. Si tuviste puntuación entre 11 y 15, la conducta que predomina en ti es asertiva. Sabes expresar tus sentimientos y defender tus derechos. Si tuviste una puntuación entre 16 y 20, la conducta que predomina en ti es agresiva. Te expresas y defiendes tus derechos, pero de malos modos y con enfados. ¿Correcto? Esos son el tipo de puntuaciones y el tipo de conducta según la puntuación total que hayas sacado. Vamos a identificar qué es cada una de las conductas. La conducta pasiva. La conducta pasiva, si tú sacaste, tu puntuación te colocó en esa conducta, es importante que te des cuenta que siempre permites que todos decidan por ti. Te da miedo expresarte, no te atreves a decir nada que no estés de acuerdo por temor al rechazo, porque siempre antepones los gustos, los derechos, los sentimientos de los demás y los tuyos los dejas siempre por detrás. No te atreves a levantar la mano cuando lo tienes que hacer. Este tipo de conductas las tienen las personas que se dejan violentar. Estas personas son las favoritas de los violentos, de aquellas personas que son agresivas, impulsivas, violentas, de todas las formas, pues siempre van a buscar este tipo de personalidades, este tipo de conductas. ¿Por qué lo van a permitir? Cuando se encuentran con una persona con la conducta asertiva, pues difícilmente, muy difícilmente va a permitir
a una persona violenta o una persona agresiva. Siempre es importante que si la conducta pasiva la estás identificando, pero no te atreves a reconocer, porque siempre lo justificas con, es que no quiero incomodar, es que no quiero echar a perder una salida si todos quieren ir a un lado, pero yo no quiero ir, pues termino aceptando y termino yendo. No quiero ir a comer a este restaurante, pero es a donde me lleva mi esposo y si le digo que no me gusta, entonces ya no me va a sacar ni a la puerta, etcétera, etcétera. Si tú te identificas con este tipo de conductas o de reacciones, con estos ejemplos que acabamos de poner, tienes que aprender a cómo ir dejando detrás, no cambiar tu personalidad, hacerte más fuerte. No tenemos que cambiar de personalidad. A veces decimos, yo no puedo ser diferente porque así soy. ¿Cómo eres? Pasiva. Ok, ¿te afecta la pasividad? ¿Tu conducta pasiva te está afectando tu día a día? No, porque ya lo permito todo. Sí te estás afectando, porque estás perdiendo tu identidad. Estás dejando de levantar la voz por lo que realmente quieres, piensas y sientes. Y eso es como ir enterrando poco a poco, ¿no? Algo en el mar, como cuando estás en una hermosa playa y hay un objeto que olvidaste y si no vas por él casi de inmediato, se va a perder, se lo va a llevar el mar, se va a ir enterrando poco a poco en esa gran arena hasta que tengas que hacer un boquete muy profundo y encontrar ese artículo. Así nos vamos perdiendo cuando no tomamos acción sobre algo que nos está haciendo daño y nosotros podemos hacernos mucho daño con esta conducta pasiva. Este tipo de conductas pasivas hacen que las personas tengan miedo de hablar, tengan miedo de expresarse, se disculpan de todo, hasta porque piden una servilleta en una misma mesa es, ay, perdón, discúlpame, ¿me puedes pasar una servilleta? Y no tendrías por qué disculparte por algo que estás expresando. Te tienes que disculpar cuando cometiste una falta, un error, hubo una falla por parte tuya y es necesario pedir una disculpa, pero no te puedes disculpar hasta por pedir. ¿Me puedes dar permiso, por favor, para pasar? Disculpa, disculpa. Es un hábito de pronto, pero en este tipo de personas con la conducta pasiva es muy constante, muy, muy marcado el que no tienen esa habilidad o esa facilidad de poderse expresar. No lo van a tener como primer propósito en la vida el poder expresarse. ¿Cómo se trabaja en una persona con una conducta tan pasiva? ¿Cómo despertamos a esta persona? ¿Cómo la sacudimos para que ella logre buscar seguridad en ella misma, que se atreva, se enfrente, ¿no? Porque esos miedos la están paralizando a esta persona. Esos temores a decir lo que realmente piensa, porque esa conducta pasiva es temor, es miedo a no expresar lo que siente, lo que piensa, lo que considera justo. No considero justo, no deseo ir a ese lugar, pero bueno, busquemos una alternativa, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar una conducta como esta? Naturalmente, las personas que tienen este tipo de conductas vienen ya de algún tipo de agresión desde su infancia, desde el vientre de la madre incluso. Ya traen ese terror por expresarse, traen un condicionamiento de tú te callas y tú no hablas. Traen una enseñanza de aquí el que manda soy yo y tú obedeces. Generalmente, no me refiero a que siempre, generalmente esto pasa. Han sido niños a lo mejor abusados, buleados, y puede ser que cuando ya se vuelven unos adultos, entonces tienen esa conducta pasiva porque fue aprendida. En muchos de los casos, casi en su mayoría, pasa esto. En este caso, bueno, hay algunos tips que vamos a dar al final. Sin embargo, sí te puedo puntualizar aquí, sobre todo en esta conducta,
qué es necesario si alguien se identifica con tener una pasividad en su forma de expresarse, porque pueden tener unas excelentes ideas, un maravilloso corazón, pueden tener unas habilidades y unas competencias espectaculares, pero no lo van a poder desarrollar porque simplemente no se lo permiten. Pudieran ser algunas otras circunstancias como las que te mencioné en un principio, o pudiera ser simplemente una decisión propia porque son personas muy introvertidas. Sin embargo, sí es posible, primeramente, identificar si fue algún trauma, si fue alguna consecuencia de alguna violencia o algo que puedas identificar y pedir ayuda de inmediato. Pedir ayuda, eso sería lo más recomendable para que puedas tener las herramientas de ir dándote fuerzas, porque aunque yo te ponga 10 tips y 10 cosas para que las hagas si eres una persona con una conducta pasiva, no las vas a hacer porque no estás lista, todavía no estás lista para atreverte a seguir esos 10 tips que yo te pueda dar. Lo más importante es identificar si fue a raíz de una violencia y pedir ayuda. Y la otra puede ser entonces hacer una introspección y revisar qué es lo que te tiene así, por qué estás tan sometido a las necesidades de los demás, a las ideas de los demás, a la vida de los demás, y en dónde estás tú. Es reconocer quién eres, quién soy, que esa es otra dinámica que vamos a hablar en otro programa, el decir quién soy hoy y quién quiero ser mañana. Ok, vámonos con la conducta asertiva. La conducta asertiva es el equilibrio. Ese es el equilibrio que nos permite tener una comunicación asertiva con el resto de la humanidad. Es esa conducta, y repito, la pasiva, la asertiva y la agresiva la tenemos todos, pero si ya te identificaste con este test en una conducta asertiva, significa que, bueno, tienes una habilidad de poderte comunicar, de poder negociar, de poder expresarte sin ser dejada, sin ser pasiva, tampoco agresiva, aunque cuando te sale lo pasiva lo tienes que ocupar para llegar a acuerdos, y cuando te sale lo agresiva lo tienes que ocupar para hacer saber qué es lo que tú piensas y sientes. Pero esta conducta asertiva es pues la ideal, por decirlo de alguna forma. Es en donde todos tendríamos que luchar para poder llegar, establecernos y no permitirnos irnos ni a una ni a otra. La conducta asertiva te permite muchos logros, te permite vivir en paz. No por eso significa que no te vas a estresar, no te vas a enfermar, no te vas a enojar, no vas a tener todo eso que el ser humano tiene todo el tiempo, pero sí te vas a permitir que tus acciones, porque hablemos de que la conducta son acciones, es lo que sale de ti. Esta conducta no te va a permitir que se note mucho cuando estás muy enojada, ¿no? A lo mejor lo vas a poder manejar, lo vas a poder llevar a otra cosa, para que, como te vas a salir a hacer ejercicio, vas a caminar, vas a ocupar tus herramientas inteligentes, emocionales. Esta conducta asertiva nos habla de un buen manejo de las emociones. Eso es muy importante decirlo. Y repito, no es que sea la gente que se identificó con estas conductas es la mejor. No, también tienen sus batallas, también tienen sus luchas, también están constantemente en esa búsqueda de la perfección, pero todavía no lo somos. Ya cuando tengamos unas alitas blancas, entonces ya seremos la perfección. A lo mejor ya no estaremos aquí. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que aprender a trabajar con emociones, pensamientos, conductas, etcétera, etcétera. Esta conducta asertiva nos da la oportunidad de poder hacer uso de nuestras competencias, de nuestras habilidades, de desarrollarnos, de siempre sumar y no restar, siempre ser brazo para alguien más, siempre ser manos y pies para la ayuda, siempre tener nuestra inteligencia, el coeficiente intelectual como la inteligencia emocional, y todas nuestras inteligencias las podemos ocupar asertivamente. Si tú en este caso te identificaste con esta conducta, felicidades. De verdad estás en la conducta correcta
para una vida que no va a cambiar, pero que tú vas a saber afrontar con responsabilidad, con respeto hacia los demás, con derechos y con respeto sobre todo para ti. Hablemos de que la conducta pasiva no lucha ni siquiera por tus mismos derechos, ni siquiera por ti misma. Entonces difícilmente vamos a tener fuerza en alguien que tenga una conducta pasiva para que nos ayude a avanzar en la vida. Y por eso es importante, porque hay que reconocer que la conducta asertiva es un anclaje en donde todos nos tenemos que tomar para poder avanzar en todo lo que queramos hacer. La asertividad nos habla de los aciertos, y un acierto no significa la palomita o el 10, significa que hiciste lo correcto en el momento correcto. Es el control de nuestra emoción, el control de nuestro pensamiento y el control de, por supuesto, de nuestra acción. Acordémonos que en algún programa platicamos acerca de que lo que piensas, lo sientes, lo que sientes lo dices y lo que dices lo haces. Entonces, a veces en el pensamiento no podemos controlarlo porque, bueno, es un lugar privado que solamente nosotros tenemos control y que a veces lo tenemos que dejar volar. Pero cuando no ponemos un filtro entre el pensamiento y el sentimiento, entonces se va derechito. No hay un filtro que diga, ok, esto pasa, pero esto no pasa, ¿verdad? Y cuando va igual del sentimiento a lo que nosotros decimos, entonces también va como agua. Y entonces es cuando a veces somos impulsivos y decimos cosas que al rato ya me arrepentí, que es que no te quise decir eso, pero me agarraste enojado. Pero no filtramos. Y cuando hacemos ese filtro, entonces decimos, ok, estoy muy enojada, pero no puedo ofender, no puedo lastimar, no puedo dañar. Entonces hay un filtro y solo sale, me das 10 minutos, por favor, porque estoy un poco enojada y necesito que me des 10 minutos. Y seguimos platicando. Y después, obviamente, eso viene a que nuestra acción no sea violenta, no sea agresiva, no lastimemos a nadie. Entonces, ese es todo el filtro. Por eso es importante que la conducta asertiva se entienda como que es un buen manejo de nuestras emociones, es un buen control, habla de una madurez psicológica, de una sanidad espiritual, de un condicionamiento terapéutico, porque si venimos de cualquiera de los dos extremos, pues vamos a tener que tener un acompañamiento terapéutico para poder llegar a ese equilibrio. Vámonos ahora a la conducta agresiva. La conducta agresiva es aquella que habla siempre siempre defiende lo que piensa, siempre antepone lo que quiere, siempre dice, es que yo tengo que hablar porque yo no me puedo dejar llevar por los demás. Es todo lo contrario a la pasiva. Es aquella que no se va a permitir una negociación, no se va a permitir tan fácil una flexibilidad, porque yo así soy, así seré, y porque aquí el que manda soy yo, o porque a mí nadie me va a cambiar, ¿no? Y bueno, pues yo quiero comer hamburguesas, y no me importa si tú quieres comer mariscos, yo quiero comer hamburguesas, bueno, pero no hay ninguna negociación. Esa postura agresiva no significa que precisamente esté mal. Lo que está mal es la forma, la falta de asertividad al comunicar lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres hacer. Esa agresividad nos lleva muchas veces a violentar a los demás. Primeramente nos violentamos nosotros mismos y luego violentamos a los demás, violentamos el entorno, violentamos la sociedad, violentamos la paz hasta de un cine, ¿verdad? Cuando de pronto hay reglas en un mismo cine y te dicen no puedes hablar por celular, no puedes ponerte de pie porque las personas de atrás no ven, etcétera, etcétera. Y tú dices, tengo que contestar una llamada y la voy a contestar y no me importa porque es importante. No es que no tenga la razón, pero no está siendo asertiva su forma de reaccionar, ¿ok? Entonces, a eso nos estamos basando con la conducta agresiva, de la forma inapropiada y la forma impulsiva de hacer valer
sus derechos o sus pensamientos. Claro, de hecho la palabra lo dice, de manera agresiva impone su punto de vista, ¿no? Defiende su punto de vista de manera agresiva. No es lo mismo defenderlo sustentarlo bajo una base cordial, ¿no? Como siempre he dicho, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Esa es una clave perfecta. Por eso eres una persona hoy con una conducta asertiva, precisamente. No es lo que dices, sino cómo lo dices. La asertividad y la agresividad van muy de la mano. Nada más la diferencia entre una y otra es que la asertividad lo dice de la forma correcta, de la forma no agresiva, de la forma que no daña, que acuerda, que te ayuda a obtener lo que quieres sin que, te repito, sin que violentes nada a tu alrededor. En esta forma, en esta conducta agresiva, nos podemos encontrar con muchas personas en la televisión, en las noticias, en nuestra calle, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra misma familia, que hace que se rompan relaciones, ¿no? Que hace que entremos en un pleito de vecinos, que hace que con los mismos hijos no logremos una comunicación porque no logramos tener esa flexibilidad, queremos imponer lo que pensamos. Es importante que tú hagas valer todo lo que eres, tu identidad, pero vamos a ver ahora algunos tips que nos sugieren los expertos para, si estás en cualquiera de las dos, pues hay que llegar al punto medio, que es la ideal. Vamos a comenzar primero, sobre todo hablando de la pasiva. La agresiva es más bien controlar los impulsos. También puede venir esta persona con conducta agresiva, también de una conducta agresiva enseñada o aprendida. También puede venir de mucha violencia. También puede venir de una historia de vida con este tipo de conductas en su árbol genealógico, ¿verdad? Y que bueno, te repito, es un condicionamiento, es algo aprendido. También puede ser conductas agresivas como un método de protección, ¿verdad? De que no quiero, como soy tan sensible, soy tan noble, soy tan bueno y me daña algo mucho, entonces mejor me voy a volver agresivo. Es un mal enfoque de una defensa personal. Hay que identificar muy bien la diferencia, por ejemplo, entre la ira y la conducta agresiva. La ira son crisis que es una acción, un impulso incontrolable, que estás rebasado de alguna forma en la parte fisiológica también y en la parte mental. Sin embargo, la conducta agresiva puede ser incluso solamente con una mirada, con un silencio. La agresión también se refleja no hablándote. No te voy a hablar por días enteros, no te voy a dirigir la palabra, no te contesto, no te respondo. Esa también es una conducta agresiva. Simplemente una mirada, ¿no? Aquellas miradas que matan, de repente sientes la mirada tan pesada de alguien, y me refiero a pesada hablando de la agresividad, y no necesita decirte una lista completa de palabras inapropiadas. Con una mirada te está agrediendo, con una orden, correcto, sí, con una orden como hoy nadie sale de la casa, es una orden estrictamente inamovible. Digo, en estos tiempos de pandemia pues hay que obedecerlas, ¿verdad? Pero en una naturaleza estás agrediendo la libertad de alguien más. Entonces, bueno, que nada más quería puntualizar que es diferente la ira a la conducta agresiva. Ok, bueno, vamos a ver qué tips podemos ocupar en el caso de las personas pasivas, rapidito, con que empieces a decir que no. Empieza a decir no a las cosas que no quieres, que no te gustan, que no estás de acuerdo, que no te permites. Comienza y aprende a decir no.
es que no puedo decir que no porque me pegan. Bueno, entonces tu problema no es de pasividad, tu problema es que ya rebasó y que tienes que buscar inmediatamente ayuda y salir de esa violencia para que comiences a tener nuevamente tu identidad y comiences otra vez a respetarte. Pero tienes que comenzar con esta palabra. Empieza a decir no, no más. No me gusta, no quiero ir, no puedo, no tengo tiempo, no lo necesito, etcétera, etcétera. Es importante aprender a decir que no. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. A mí me costó mucho trabajo decir que no a muchas cosas, ¿verdad? Otro tip, sé simple y directo. A veces queremos justificar el por qué no quiero ir. Entonces, mira, lo que pasa es que estoy un poquito saturada de esa comida, entonces, pues, ¿cómo te explico? O sea, sí quiero ir, pero ¿qué tal si vamos mañana? No tienes que dar muchas explicaciones, tienes que ser simple y clara, es decir, no se me antoja ir a comer hoy las hamburguesas, ¿te parece si lo dejamos para mañana? Y ya, no tendrías por qué quedarte media hora tratando de explicar el por qué estás decidiendo que no. Tienes que ser directo, simple y directo. No hay necesidad de que te avientes unas explicaciones muy elaboradas. Muy sencillo y ya. No te disculpes por expresar una necesidad o deseo. Hablábamos de, perdón por esto, perdón por aquello. Ay, es que a mí se me antoja un cafecito caliente. Perdón, perdón. No tienes que disculparte por algo que quieres hacer. Tendrías que disculparte si lo que quieres hacer va a dañar a alguien más conscientemente. Entonces sí creo que te recomendaría mucho que analices que no puedes hacer algo que agreda a alguien más. No se vale que sea una justificación el decir, perdón, pero te voy a tener que pegar, ¿no? Perdón, pero te voy a tener que voy a pasar por encima de ti, perdón, ¿no? Exacto, sí, correcto. Pero bueno, vamos a hablar de que no te puedes disculpar por aquellas cosas que naturalmente estás buscando para tu bien y para el bien de los demás. Solo tienes que pedirlo adecuadamente, enviar la información correcta, asertiva y ya. Eso es todo lo que tienes que hacer. Utiliza el lenguaje corporal y el tono de voz. Eso es bien importante. Naturalmente las conductas agresivas nos llevan a levantar la voz, ¿verdad? Porque como quiero que se callen todos y mi voz sea la que predomina de esa forma, todos van a tener que bajar el tono de voz y me van a tener que escuchar. Entonces tengo que levantar la voz de forma agresiva y no precisamente tendría que ser eso. El lenguaje corporal también es importante. Cuando me estoy yendo por encima, ¿verdad? Me estoy inclinando hacia el frente, tratando de amedrentarte para que te calles, porque aquí lo que es importante es lo que yo pienso y lo que yo digo. También hay que tener cuidado, siempre hay que proyectar todo lo contrario. Vamos a ocupar un tono de voz correcta. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Lo correcto es lo asertivo, volvemos a la misma palabra, por eso me encanta esa conducta. ¿Por qué? Porque si tengo que levantar la voz es porque no me estás escuchando y estás lejos de mí y necesito levantar mi tono de voz. Pero si te tengo a menos de 1 metro, a 1 metro, o al lado de mí, no puedo levantarte la voz cuando te estoy expresando algo. Tengo que ocupar un tono de voz adecuado para que tú logres ser una persona con una conducta pasiva y tienes el tono de voz natural alto, porque muchas personas tienen el tono de voz alto y pueden decir, es que yo así hablo. Bueno, aprendamos a tomar el tono de voz adecuado de acuerdo al contexto en el que estamos. El lenguaje corporal importante, una postura siempre respetable. Respetar con la persona con la que te estás comunicando, respetarte tú, no dar la espalda, no hacer movimientos con la cara diciendo no estoy hablando, pero te estoy diciendo que no con la cabeza. Estoy faltándote al respeto porque tú me estás hablando de algo y yo estoy en el celular. Sí te escucho y estoy en el celular o estoy volteando a ver otra cosa. Eso también es inapropiado, ¿correcto? Entonces, tenemos que trabajar en el lenguaje corporal
y en el tono de voz. Importante, para que tú seas importante y representes autoridad y respeto para cualquier persona a tu alrededor, necesitas tú darlo primero, dar el respeto, mostrarte interesado por la otra persona con la que estás teniendo comunicación y sobre todo mostrar que eres una persona inteligente, emocional y psicológicamente, dispuesta a escuchar la otra opinión o la otra sugerencia, aunque vaya en contra de la tuya misma. ¿Ok? Uno más, que es el último, mantengamos la calma. Mantengamos la calma. Siempre es importante mantener la calma. Si tú eres una persona pasiva y estás aprendiendo a ser una persona con una conducta asertiva, tienes que mantener la calma cuando haya esas reacciones de la otra parte, donde te van a ver diferente y te van a decir, ¿y ahora qué te pasa? ¿Por qué ahora no me dices que sí a todo, verdad? ¿Por qué ahora no me dejas hacer lo que siempre hago contigo y ahora me estás manifestando que no estás de acuerdo? Y puede haber una reacción de tu entorno con las personas con las que convives. Pero tienes que mantener la calma inmediatamente, no ponerte a llorar en el caso de la pasiva y no ponerte a gritar en el caso de la agresiva, sino que tienes que estar en paz, con calma, mantener siempre esa última frase que es con la que creo que vamos a terminar, que es mantener la calma. En cualquiera de las tres que estés, tienes que mantener la calma para poder quedarte en una conducta asertiva, que es la ideal.